Ustedes en Canal 26 reciben toda la información de Argentina y del mundo al minuto, siempre en nuestra pantalla, pero nunca está de más tomarse un minutito en el fin de semana para repasar cuáles fueron los grandes eventos internacionales. Mi nombre es Martín Campos Huitzel. Arrancamos con estos temas. Repasamos los últimos datos del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en la comunidad autónoma de las Islas Canarias, parte del Reino de España, en el 35º día de erupción. El volcán, que llamó la atención de todos el pasado 19 de septiembre, arrasó desde ese momento 886,6 hectáreas, tras sumarse 20 hectáreas y media en las últimas 24 horas. La superficie de cultivos afectada alcanza en estos momentos las 258,23 hectáreas y de esas, más del 56% corresponden a cultivos de bananas, unas 144,93 hectáreas. La lava ya destruyó 2.122 edificaciones, mientras que se contabilizan en amenaza directa otras 137. 68,4 kilómetros de carreteras se encuentran afectados, de los cuales 64,9, prácticamente la totalidad, están completamente destruidos, incomunicando varias zonas de la isla. Y además, la superficie cubierta por las cenizas dentro del ámbito de influencia del volcán alcanza las 6.800 hectáreas, dato importante siendo que estas son peligrosas por su peso en terrazas y azoteas de casas y otras edificaciones. Estos datos corresponden a la última medición que se realizó con el sistema de satélites Copérnicus. Y por estos momentos están transcurriendo horas decisivas para conocer el futuro de al menos 3 barrios que fueron evacuados recientemente: La Laguna, Los Llanos de Ariadne y de Tazacorte. 2 coladas de lava avanzaron con velocidad y se unieron en una sola en esta semana, que ahora se encuentra detenida, pero con mucho aporte de nueva lava por detrás, lo que podría hacer que el torrente de lava se mueva hacia el sur, rodeando una montaña que ahora lo está deteniendo, o que salte por esa montaña, por esas cuencas, y termine afectando a más barrios desalojados. Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Nacional español, ha dado cuenta de un dato que invita a pensar que la erupción de La Palma va para largo. La medición de emisiones de dióxido de azufre en la zona de Penacho arrojó este viernes un valor de 28.745 toneladas, cuando debería estar entre 100 y 500 para pensar en que el volcán va remitiendo. Además, el Instituto Geográfico Nacional registró entre las 0 y las 6:30 horas del sábado, hora local, unos 37 terremotos al sur del volcán, varios de ellos de magnitud 3,9. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplaza nuevamente a La Palma, marcando su 5ª visita desde que comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre. En su viaje, Sánchez realiza el seguimiento de los efectos causados por la erupción y, como en otras ocasiones, se reúne con el comité director del PEVOLCA, que es el órgano encargado de coordinar la respuesta a esta emergencia, además de comparecer junto al presidente de esa comunidad autónoma de las Islas Canarias. Hablamos de Ángel Víctor Torres. Bueno, y atención, porque ahora lo que vamos a mostrarles es una animación respecto de cómo fueron fluyendo las coladas de lava en la isla. Fíjense esta animación que vamos a ver. Esta es la isla de La Palma, lo que ustedes pueden ver aquí, y ahí estamos viendo cómo fueron estos 35 días de erupción volcánica, esto a partir de una imagen que produce el Instituto Geográfico Nacional de España. Se ve claramente cómo se fueron distribuyendo esas coladas de lava, afectando a numerosas poblaciones. Es realmente una animación que nos deja entender muy claramente cómo se arrasaron esas 886 hectáreas, cómo se destruyeron esas 2.100 edificaciones y cómo se generaron más de 7.000 evacuados. Y otra imagen impactante que queremos compartir con ustedes es esta, el antes y el después de la lava. Fíjense cómo vamos nosotros desplazando la imagen hacia la derecha y se puede ver en esta animación que armó el Cabildo de La Palma, el gobierno municipal. Fíjense cómo las zonas delineadas con rojo son aquellas que afectó la lava. Miren cómo sobre el agua a la izquierda de la pantalla podemos ver que la lava está generando nuevo territorio donde antes había
mar, donde antes había agua, y fíjense entonces todas las poblaciones, todas las hectáreas que quedaron afectadas, ahora mucho más cerca, lo que ven en verde, las bocas que se fueron abriendo paulatinamente. Es realmente impactante este mapa que armó el Cabildo de La Palma. A medida que los fuimos desplazando, vemos cómo actuaron esas coladas de lava. 7.000 personas fueron evacuadas. Estas imágenes impactantes nos permiten ver a las claras cómo era antes el territorio, ahí lo estamos viendo, y ahora desplazando hacia la derecha, cómo fue el después, cómo está actualmente la isla de La Palma en su zona oeste tras la erupción. Nos desplazamos ahora a México porque allí una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, la patrona nacional, dejó mucha música y mucho ritmo. Lo vemos en el siguiente informe de Manuel Castro. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de música tropical y bailes cuando cientos de DJs callejeros, también conocidos como sonideros, realizaron su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe para dar gracias en el santuario más sagrado de México. Para nosotros los sonideros, para que un día como hoy nos juntemos, y es el único que lo ha logrado. Vienen sonideros de la República Mexicana, del Estado y Distrito Federal, y también vienen sonideros de Estados Unidos. Y es muy importante ahora más venir a pedirle a la Virgen por todos los caídos, por todos nuestros sonideros que ya no están en este mundo. Luego de bailar y tocar ritmos musicales como salsa y cumbia, llegaron a la icónica Basílica Mexicana para la misa. Estamos corriendo riesgos, sí, porque estamos sobre semáforo verde, pero eso no impide que no tengamos todavía el contratiempo de la enfermedad. Nos espantó, nos quitó muchos propósitos que teníamos cada uno de nosotros como sonideros. Tratamos de ser un poquito precavidos con la gente, con la forma de cómo platicamos con ellos, de tratar de no quitarnos los cubrebocas. En México, el término sonidero engloba a un grupo de DJs, ingenieros y animadores que pasan música grabada, principalmente cumbia, salsa, guaracha, en eventos públicos callejeros. La Virgen de Guadalupe es la santa patrona de México y es venerada por millones de fieles católicos romanos. Y ahora nos quedamos en México porque el Día de los Muertos es una tradición convertida en patrimonio de la humanidad icónica de este país, así como también lo es Frida Kahlo, un ícono sin dudas del país mexicano. Vamos a ver cómo se relacionan en el siguiente informe. Coloridas calaveras inspiradas en la artista mexicana Frida Kahlo decoran las calles de la Ciudad de México, ya que la capital cobra vida antes de las celebraciones del Día de los Muertos. La exposición de 10 obras, titulada Las Calaveras de Frida, rinde homenaje a la icónica artista mexicana en el Parque Jardín del Arte de la Ciudad de México. Representación a partir de las pinturas de Frida Kahlo, ¿cómo decirlo? Una especie de espejo entre la vida y la muerte. Ella pues tuvo una convivencia muy cercana con la muerte, perdió muchos hijos, tuvo muchas operaciones, y eso se ve muy reflejado en su pintura. Entonces, del lado izquierdo está como esta parte donde hay más sufrimiento, tiene apologías a sus hijos perdidos. Frida Kahlo es una de las artistas más influyentes del continente. Su fama ha crecido durante la última década, no solo gracias a su talento, sino a los tintes trágicos de su vida, ya convertida en leyenda. Pues muy bien, muy a gusto, pues sí, como dice la palabra, ya se siente uno libre de tanto encierro, de tanta enfermedad y ver tantas cosas tristes en las noticias, y uno ya al menos ver las esculturas, pues ya da mucho gusto. El Día de los Muertos es una tradición prehispánica en la que las familias recuerdan a sus fallecidos y celebran la continuidad de la vida. El acontecimiento anual sostiene que los muertos regresan una vez al año del inframundo. Las celebraciones del Día de los Muertos en México son consideradas patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un poco feliz en México es la situación que uno
Americanos y distintos desplazados están viviendo en la zona sur, en Tapachula. También vamos a ampliarlo en el siguiente informe. Miles de inmigrantes deambulan por la ciudad de Tapachula, desesperados por escapar de esta ciudad del sur de México, a la que ven como una cárcel en su dramático camino hacia los Estados Unidos. Son unos 90.000 centroamericanos y haitianos que llevan meses en el lugar tras huir de la pobreza, la violencia y los desastres naturales. Pero Tapachula es un callejón sin salida. Que sí, se va a hacer la caminata. Primero que nada, si hay represión, o sea, esperemos, dice, en primero que nada, que se respeten los derechos humanos, que se respeten los de estos. Si van a detener la caravana, dice, pues que la detengan y dice, y veremos a ver cómo vamos, porque nosotros no vamos a parar, ni tampoco vamos a permitir que sigan esta cárcel aquí. Entonces, no tenemos miedo, dice, vamos con la mano de Dios. Necesitan permisos de estancia para no ser deportados a la vecina Guatemala y poder seguir su travesía. Pero ese aval no llega y para quienes llevan meses allí, la esperanza se diluye. Atrapados en ese limbo en el sur de México, estos inmigrantes están considerando formar una nueva caravana y dirigirse a pie hacia la frontera con los Estados Unidos. El gobierno de Biden va a darle $20 millones al gobierno de México y de Centroamérica para contener y poder saber qué es lo que está pasando. Que den $10 millones a esta ciudad y nos quedamos todos, pero que lo pongan al escrutinio de todo mundo. De lo contrario, es dinero que va a los bolsillos de solamente la contención, la retención y la deportación que está haciendo el gobierno de México. Nos desplazamos ahora un poco más al sur, vamos a ir hasta Ecuador. La reforma laboral es el tema que hace que simpatizantes y críticos del gobernante Guillermo Lasso se estén enfrentando y, bueno, mostrándose en marchas a través de distintas ciudades. Lo vemos en el siguiente informe de Manuel Castro. La grieta también se vive en Ecuador. Simpatizantes y críticos del presidente Guillermo Lasso salieron a las calles de Quito para protestar a favor y en contra de las reformas laborales propuestas por el gobierno. Debemos estar alertas para proteger a nuestra capital. Que nadie se crea dueño de Quito para tirar piedras, dañar ventanas, incendiar edificios, secuestrar policía, secuestrar militares, secuestrar periodistas. El mandatario aseguró que los organizadores de las manifestaciones en su contra eran golpistas y advirtió que su administración usará la Constitución para enfrentarlos. Esta mano seguirá extendida para un diálogo democrático, pero si tenemos que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas, lo haremos con decisión, con talante y sin miedo. Sindicatos y organizaciones sociales ecuatorianas marcharon al Congreso para protestar contra las políticas económicas y laborales de Lasso para enfrentar los efectos de la pandemia que ha dejado a parte de la población en el desempleo y la pobreza. Queremos que el gobierno entienda que el pueblo no puede ser golpeado mes a mes. Es indispensable el congelamiento del precio de la gasolina y el diésel. Es indispensable que se respete el presupuesto de educación, de salud, de seguridad social y que se discuta de forma abierta precisamente el tema de las reformas laborales. Cientos de trabajadores exigieron congelar los precios de los combustibles y poner fin a la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, cuyo acuerdo implicará desembolsos de $1.500 millones este año.